Buenas tardes, doctora. Yo le voy a explicar cómo son el correcto uso de los DEA, el DEA básico y el DEA avanzado. Primero que todo, tenemos que saber que si es que el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, tenemos una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular. Y si el ritmo no es desfibrilable, tenemos una sistolia. Ya. Le voy a explicar cómo más o menos sería el uso. Ya, la correcta utilización de la reanimación cardiopulmonar o el DEA básico sería colocar nuestras manos a la altura de tenemos que hacer como una cruz a la altura de los pezones. Nos ubicamos con el hueso, el hueso del esternón y la apófisis sifoides, y ya en este momento sacamos, nos guiamos desde en esta hacemos una cruz aquí y nos guiamos con el hueso esternón y la apófisis sifoides a unos 2 dedos. Entonces comenzamos a hacer las compresiones, pero cabe recalcar que en las compresiones tenemos que tener los codos rígidos. Los codos no pueden estar así bailando, tienen que estar los codos rígidos. Entonces la mano puede estar así o así correctamente. Ya, tenemos que realizar correctamente, serían 30 compresiones, 2 ventilaciones. Las compresiones tienen que tener una profundidad cerca de 5 centímetros nada más, porque podríamos lastimar al paciente. En esta reanimación, en la básica, sería sería una sistolia, porque el paciente tiene pulso pero tiene muy bajo. Entonces ahí tendríamos que aplicar adrenalina, que cada 3 a 5 minutos se aplica la adrenalina. Ya. Entonces, comenzamos con las compresiones, que serían así correctamente. Los codos rectos y comenzamos a una profundidad de 5 centímetros más o menos. Comenzamos 30 compresiones. En este momento no tenemos algo para ventilarle, pero siempre tenemos que observar al paciente. Cabeza atrás, así, respirar vía aérea, despejar vía aérea y colocaríamos para dar la ventilación. Ahí también podemos aplicar el signo de la C, donde cogemos y si que tenemos la mascarilla completa para dar la ventilación, hacemos así. O si no, si tenemos los otros que son con filtro, solo tapamos la nariz y comenzamos las ventilaciones. Las ventilaciones correctas serían más o menos como una respiración normal. No se tiene que aplicar tan fuerte la ventilación. Hay que dejar que el pecho se infle y se desinfle. Inspiración y expiración. Ya, pausale. Buenas tardes, doctora. Feliz día de la mujer atrasada el día de ayer. Ahorita le voy a hacer el tutorial del DEA avanzado. Como aquí le puedo mostrar, tenemos el DEA avanzado, que consta del monitor, también los parches y el cable, el cual manejaremos. Pero bueno, eso lo explicaré un poquito más adelante. Lo que vamos a hacer es ahorita hay que ver si es que el ritmo es desfibrilable. Entonces, es decir, sin pulso, que sería una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. Ya, entonces tenemos aquí el paciente, vemos que el paciente no respira, no tiene pulso. Entonces, el paciente, lo que cabe recalcar aquí, que nosotros mientras más rápido actuemos, es menos de 5 minutos, ya que podemos tener daño a nivel neurológico, y el oxígeno nos llega al cerebro. Entonces nosotros mientras más prioricemos, seamos más rápidos en analizar al paciente, podremos salvarle de daños neurológicos por la falta de oxígeno que nos llega al cerebro. Entonces, si ya vemos eso, que el paciente tiene la desfibrilación, si se le puede dar choques eléctricos, vamos a utilizar el DEA. Primero, antes que todo, tenemos que ver al paciente. En este caso tenemos que estar con su bufanda, le sacamos de esto, le sacamos al paciente con toda obviamente sabemos que está con una paro cardíaco, le sacamos de esto, ya. De ahí cortamos su camiseta del paciente, dejamos descubierto, vemos que alrededor del paciente y mío esté segura la zona, que no exista peligro, ya que son cargas eléctricas. Entonces, antes que todo, encendemos el desfibrilador, el DEA, encendemos para que se cargue. Entonces el desfibrilador mismo por comandos de voz nos enseña qué hacer.
no es muy complicado. Entonces vemos el paciente, pero antes que todo vemos vía aérea, podemos colocar respiración mecánica al paciente si en ese caso poseemos. Ya, entonces cogemos y prendemos el dedo, está cargando. En los parches mismo vamos a ver que les explican cada mes dónde va. Por ejemplo, el primer parche va a la altura del pecho, del pecho derecho, abajo de la clavícula, colocamos este ahí, y el otro sería a nivel axilar, abajo del pezón, de esta manera. Ya, ya, digamos que tenemos un cable, conectamos acá. Ya. El DEA mismo nos da el uso, nos enseña, nos dice a qué horas va a dar el choque. Entonces se prende una luz naranja, donde cuando ya el DEA mismo ve que le toma el pulso al paciente, porque estos son electrodos que le toma el pulso para saber qué horas da la descarga. Cabe recalcar que si es que ustedes quieren y ven óptimo, hay que estar dando compresiones sin parar, y las ventilaciones, así mismo, si es que sería necesario. Entonces, el DEA mismo dice que se aleje del lugar, hay que ver que no esté mojado, el paciente esté desnudo, no tiene que tener vello, no tiene que tener nada en las partes donde queman los electrodos. Entonces, el DEA mismo dice, está listo para dar la descarga. Entonces nosotros es como que nos alejamos un poco y dejamos que dé la descarga. Ya, digamos que ya la descarga fue dada. Entonces nosotros volvemos a realizar el RCP, 30 compresiones, volvemos a lo mismo, 30 compresiones a la altura así, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Bien. Si el paciente no reacciona, hacemos una segunda choque eléctrico, o hacemos una segunda desfibrilación. Ya, hacemos la segunda desfibrilación, pero no hay que olvidar que tenemos que aplicar adrenalina de 3 a cada 5 minutos para que el paciente reaccione, haga efecto. Entonces, después del primer choque, si es que el paciente no analiza en la primera, aplicamos amiodarona. Aplicamos amiodarona, que es un medicamento que tenemos que aplicar de 300 miligramos la primera dosis y 150 miligramos la segunda dosis. Ya. En este caso tenemos un tercer choque eléctrico, el paciente no respira, no tenemos pulso, estamos aplicando un lidocaína, que es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, que debemos de aplicar la lidocaína para que el paciente reaccione. Entonces, en el momento de que nosotros seguimos dando compresiones, las compresiones no hay que olvidarnos que son si el paciente después de la tercera desfibrilación, el aparato mismo dice, carga el toque ha sido dado. Entonces nosotros cogemos, desconectamos y el paciente ya comienza a recibir un pulso leve, comienza a reaccionar después de los 3 choques y de la farmacología que le administramos, que sería la última, la lidocaína, que cabe recalcar, como expliqué, que dije que se aplica de 1 miligramo a 1.5 miligramos por kilogramo. Ya, entonces el paciente está reaccionando, nosotros le ponemos bien, le ponemos de la posición para que respire, que es hacerle a un lado. Sacamos el DEA, el paciente comienza a reaccionar, pero como ya tiene pulso, como tiene un pulso bajo leve, otra vez podemos iniciar con las compresiones, que sea así mismo, como dije, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, en ese caso. Algo más que deberíamos explicarle en esto es que existen muchos DEAs, algunos que son más sofisticados, otros que no. Entonces, cada quien con el DEA que tengamos, pero en cada DEA viene especificado. Tenemos pacientes pediátricos, tenemos niños. En los pediátricos, en los niños y en los adultos son lo mismo. 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero es una manera diferente de utilización para hacer una reanimación cardiopulmonar. Muchas gracias. Este sería el tutorial de utilización del DEA. Muchas gracias.